Hoy quiero invitarte a escuchar una historia que no solo toca el corazón, sino que también abre los ojos del alma. Una historia que podría haberle pasado a cualquiera, a ti, a un vecino, a un amigo, porque habla de soledad, de dolor, de errores, de arrepentimiento, y de ese amor inmenso que Dios tiene por cada uno de nosotros, incluso cuando creemos que ya no lo merecemos. Quiero que respires hondo. Quiero que te acomodes donde estés. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la manera en que miras la vida, la fe y los momentos difíciles que todos vivimos. Esta es la historia de Rubén, un hombre sencillo, trabajador y profundamente herido. Rubén tenía 58 años, vivía solo en una pequeña casa en las afueras del pueblo de San Robledo, y trabajaba desde hacía más de 20 años como recolector de basura. No tenía familia cercana, no tenía hijos, y muy pocas personas sabían realmente lo que pasaba dentro de su corazón. Por fuera, Rubén parecía fuerte, callado, acostumbrado a la dureza de la vida. Pero por dentro, llevaba un peso que le hacía caminar inclinado, como si la tristeza misma estuviera apoyada en sus hombros. Había perdido a su madre cuando era joven, había sido abandonado por su padre, y había vivido casi toda su vida sintiendo que el mundo le debía algo, incluso Dios. Con el paso de los años, su dolor se convirtió en amargura, y su amargura se transformó en ausencia de fe. Rubén repetía cada tanto: si Dios existe, nunca me ayudó, así que no me sirve. Y así, poco a poco, se convenció de que la fe era solo una fantasía. Cada domingo, cuando pasaba cerca de la iglesia del pueblo mientras hacía sus rutas de trabajo, desviaba la mirada. No soportaba ver gente arrodillada, rezando, encendiendo velas, porque dentro de él había algo que ardía, algo que dolía, algo que gritaba: ¿dónde estabas tú cuando yo más te necesité? Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos. Y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles. Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. La vida de Rubén se había vuelto una rutina silenciosa y fría. Su única compañía eran las calles vacías al amanecer, el ruido del camión y los recuerdos que trataba desesperadamente de olvidar. Pero el cielo tenía otros planes para él. El día que cambió todo. Era una mañana gris, de esas en las que el viento corre entre las casas como si quisiera anunciar algo. Rubén hacía su recorrido habitual por las calles estrechas de San Robledo, recogiendo bolsas, levantando contenedores, sin hablar con nadie, sin mirar a nadie. El reloj marcaba las 6:17 de la mañana cuando llegó a la calle El Ciprés, una calle tranquila, con casas antiguas y un silencio que casi parecía sagrado. Rubén bajó del camión, tomó una bolsa negra que estaba junto a una caja, y al levantarla, la caja cayó al suelo y se abrió. Fue entonces cuando lo vio. Dentro de la caja había una imagen de la Virgen María, delicadamente esculpida, con su manto azul, las manos juntas en oración y una expresión tan serena, tan maternal, que incluso alguien sin fe habría sentido algo especial al mirarla. Pero Rubén no era alguien sin fe. Rubén era alguien herido. Y las personas heridas suelen reaccionar no desde la razón, sino desde el dolor. Se agachó, tomó la imagen entre sus manos, y sintió un estremecimiento. En lugar de paz, sintió rabia. En lugar de consuelo, sintió que la herida vieja volvía a abrirse. Y murmuró: ¿tú, aquí, como si nada? ¿No sabes lo que es perderlo todo? Sus ojos se humedecieron por un instante, pero él sacudió la cabeza y se endureció una vez más. No quería sentir. No quería recordar. No quería que una simple imagen despertara recuerdos que llevaba décadas intentando enterrar. En ese instante, tomó una decisión impulsiva, movida por la ira, la confusión y el dolor acumulado de toda una vida. Guardó la imagen en la parte trasera del camión, no porque quisiera conservarla, sino porque algo en su interior ardía, pidiendo una respuesta, un gesto, un desahogo, algo que lo confrontara con eso que él llevaba años evitando: Dios. Rubén no sabía que ese día, en ese minuto, en ese pequeño acto, el cielo entero lo estaba observando. Y Jesús estaba más cerca de lo que él creía. Un acto que encendería el cielo. Horas después, en un terreno baldío donde solía descansar unos minutos antes de seguir su ruta,
Rubén bajó del camión con la imagen en las manos. Su respiración estaba agitada. Su corazón, inquieto. Sus pensamientos, revueltos. Y en un acto de rebeldía, dolor y desafío, Rubén hizo lo impensable. Encendió un fósforo. Lo acercó lentamente a la imagen. Lo que él no sabía, lo que no podía ver, era que Jesús estaba allí, detrás de él, mirándolo con una tristeza infinita, pero también con un amor capaz de atravesar su ira, su incredulidad y su soledad. Y a partir de ese instante, la vida de Rubén nunca volvería a ser la misma. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que voz en me imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor, y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. El corazón endurecido de Rubén. La historia de Rubén no comenzó aquella mañana en la calle El Ciprés. Comenzó muchos años antes, mucho antes de que sus manos sostuvieran aquella imagen de la Virgen María que desataría un milagro. Para entender lo que ocurrió, es necesario mirar dentro de su corazón. Un corazón que había aprendido a defenderse del dolor cerrándose por completo. Rubén había nacido en un barrio humilde de San Robledo. Su madre, doña Elena, era una mujer buena, de fe profunda, que siempre encendía una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen que guardaba en su mesita de noche. Pero cuando Rubén tenía apenas 18 años, doña Elena falleció de manera repentina. Y la muerte de su madre no solo se llevó su sonrisa, también se llevó todo lo que él entendía por amor, protección y fe. Desde aquel día, Rubén sintió que el mundo se apagó. Vinieron años duros, trabajos temporales, noches largas, silencios que pesaban como piedras. Su padre, un hombre frío y distante, los había abandonado mucho antes, dejándolo prácticamente solo en el mundo. Esa soledad, que al principio era solo un hueco en el pecho, poco a poco se convirtió en una herida abierta. Y como muchas personas heridas, Rubén empezó a levantar muros a su alrededor. Muros contra el cariño. Muros contra la esperanza. Muros incluso contra Dios. Cada vez que escuchaba el nombre de la Virgen, recordaba a su madre, y en lugar de consuelo, sentía rabia. Era como si la imagen de María fuera una sombra del pasado que él no quería revivir. A medida que envejecía, ese rechazo se transformó en una especie de amargura silenciosa. Rubén se repetía constantemente: la vida es dura. Nadie ayuda a nadie. Y Dios, si existe, está muy lejos de mí. Sus compañeros de trabajo en el servicio de recolección de basura lo conocían como Rubén el Callado. No hablaba mucho. Siempre hacía sus rutas con la cabeza baja, concentrado en su labor, evitando conversaciones largas. Rubén vivía solo en una casita humilde en las afueras de San Robledo. Las paredes estaban gastadas, el techo tenía filtraciones y su mesa de madera tenía marcas de años de uso. Comía siempre lo mismo: sopa, pan duro y café rehecho. Su vida era una sucesión de días idénticos. Pero lo curioso es que, a pesar de su dureza, Rubén tenía algo en su interior que él mismo trataba de negar. Una bondad escondida, sepultada, pero no muerta. A veces, cuando encontraba un juguete roto en la basura, lo arreglaba y lo dejaba discretamente en la puerta de alguna casa donde sabía que vivía un niño. Cuando encontraba un abrigo viejo pero todavía útil, lo doblaba y lo dejaba colgado en un banco de la plaza para que alguien lo recogiera. Tenía la costumbre de dejar agua para los perros callejeros detrás de la estación donde estacionaba el camión. Pero él nunca reconocía esas acciones como bondad. Decía: solo es sentido común. Nadie más lo hace. La verdad es que Rubén estaba lejos de ser un hombre malo. Era un hombre lastimado, abandonado, no escuchado. Y el dolor, cuando no es sanado, se convierte en un arma de doble filo que hiere a uno mismo y a los demás. Por eso, cuando aquella caja cayó al suelo y la imagen de la Virgen María apareció delante de él, Rubén no vio una figura sagrada. No vio una madre espiritual. No vio un símbolo de fe. Él vio un recuerdo que prefería enterrar. Vio la sombra de su madre. Vio el amor que perdió. Vio lo que nunca volvió a tener.
Rubén recogió la imagen con las manos temblorosas. No era un temblor de fe. Era un temblor de dolor. Y cuanto más observaba la figura, el manto azul, los ojos misericordiosos, la expresión de paz, más se revolvía dentro de él ese sentimiento que llevaba décadas intentando ahogar. Rubén respiró hondo, como queriendo expulsar algo que lo oprimía por dentro. Miró a los lados, como temiendo que alguien viera su debilidad. Y murmuró con voz quebrada, una voz que no usaba desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué apareciste, justo hoy? Rubén no se daba cuenta, pero ese murmullo no era una queja. Era un grito silencioso del alma. Era la confesión de un corazón cansado. Era el primer paso, aunque él no lo supiera, hacia el milagro que estaba por venir. A partir de ese instante, Rubén ya no era el mismo. Algo en su interior había comenzado a moverse. No era fe todavía. Era una herida despertando. Un recuerdo respirando. Una puerta entreabierta. Y justo por esa pequeña puerta, el cielo empezaría a actuar. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida, y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. El encuentro que despertó sus sombras. La mañana continuó avanzando mientras Rubén seguía su ruta habitual por las calles de San Robledo. Pero desde el momento en que encontró aquella imagen de la Virgen María, algo dentro de él había cambiado, y él lo sabía. La llevaba en la parte trasera del camión, envuelta en una bolsa que en realidad no podía ocultar lo que representaba. Rubén intentaba convencerse de que no le importaba, que solo era un objeto más que alguien había tirado a la basura. Intentaba decirse que era una simple figura, algo sin valor, algo que no debía moverle ni un solo pensamiento. Pero por más que tratara de ignorarlo, su mente regresaba a ese momento una y otra vez. Había algo en los ojos de la Virgen, en esa expresión suave y serena, que removía emociones que él tenía enterradas desde hacía años. Rubén apretaba los dientes mientras conducía el camión. Quería sacar esa imagen de su cabeza, quería volver a su indiferencia habitual, quería apagar esos recuerdos que no pedían permiso para regresar. Pero la vida, cuando quiere sanar, no golpea a la puerta, la derriba. Mientras avanzaba por la carretera que lo llevaba hacia el terreno baldío donde solía hacer su pausa de media mañana, Rubén sintió un peso en el pecho que le dificultaba respirar. No era un dolor físico, era un dolor del alma. Recordó a su madre. Recordó cómo ella rezaba por él cada noche. Recordó cómo lo abrazaba cuando la vida se volvía difícil. Recordó cómo le decía: «Hijo, María siempre escucha a quienes sufren». Esas palabras se clavaron en su memoria como un rayo inesperado. Y entonces, casi sin darse cuenta, una lágrima rodó por su mejilla. Rubén la limpió rápidamente, furioso consigo mismo. «Basta», dijo en voz alta, como si quisiera callar a su propio corazón. Pasaron unos minutos más de camino silencioso, rodeado de árboles secos y un cielo gris que parecía reflejar exactamente su estado interior. Cuando finalmente llegó al terreno baldío, estacionó el camión, bajó lentamente y se quedó parado unos segundos mirando al vacío. Ese lugar, rodeado de pasto alto, tierra seca y latas oxidadas, siempre había sido su refugio. Allí fumaba un cigarro, bebía un sorbo de agua y se preparaba mentalmente para continuar el día. Pero esa mañana, no encontró paz. Rubén abrió la parte trasera del camión y sacó la imagen. La sostuvo firmemente por la base, como si temiera que sus manos temblaran demasiado. La miró, y algo dentro de él se quebró. No entendía por qué. No quería entenderlo. Pero había un nudo en su garganta, un nudo que llevaba décadas apretando y que por fin empezaba a aflojarse. «¿Por qué tú?», murmuró, con la voz baja, rota, casi irreconocible. «¿Por qué ahora? ¿Qué se supone que quieres de mí?». Sus palabras salieron llenas de rabia, pero también de cansancio. No estaba hablando con la imagen, estaba hablando con su vida entera. Rubén respiró hondo, intentando recuperar el control. El viento soplaba fuerte, moviendo su camiseta desgastada y agitando las hojas secas que se acumulaban alrededor. Parecía que el mismo aire quería obligarlo a enfrentarse a aquello que él llevaba huyendo tanto tiempo. El cielo, cubierto por nubes oscuras, daba la impresión de estar expectante, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración.
Rubén dio un paso hacia atrás y miró la figura como si fuera un enemigo al que no sabía cómo derrotar. Y entonces, sucedió algo que él jamás habría reconocido como una señal, pero lo fue. Un rayo de luz se filtró entre las nubes en ese preciso instante. Un solo rayo. Uno pequeño, pero lo suficientemente intenso para iluminar la imagen por un breve segundo. Fue como si el cielo hubiera marcado el momento exacto de su confrontación. Rubén retrocedió instintivamente. Su corazón se aceleró. Algo en él se estremeció. Pero no quiso aceptar lo que sintió. No quería sentir consuelo. No quería sentir paz. No quería sentir nada. Él prefería su dureza. Prefería ese muro que lo protegía del dolor. Prefería vivir sin creer en nada, porque creer implicaba volver a abrir la puerta a la esperanza. Y quien ha perdido demasiado, a veces teme más a la esperanza que al sufrimiento. Rubén levantó la imagen a la altura de su cabeza. La sostuvo con fuerza. Sus ojos se endurecieron una vez más. Y entonces, con la voz llena de rabia contenida, dijo: «Tú no estabas cuando la necesité, así que no vengas ahora a buscarme». Y con esa frase, pronunciada desde la profundidad de su herida, Rubén encendió un fósforo. Su mano temblaba. No por miedo, no por frío, sino porque dentro de él había un alma que luchaba contra sí misma. La pequeña llama se elevó, moviéndose con el viento, reflejándose en los ojos llorosos de Rubén. Y aunque él no lo sabía, Jesús estaba justo detrás, observándolo con una tristeza infinita, y con un amor aún mayor. Ese instante marcó el inicio del milagro. Rubén estaba a punto de hacer algo que cambiaría no solo su día, sino toda su vida. Y antes de seguir con este relato, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo? Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida, tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido, estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. El fuego que despertó al cielo. La llama del fósforo temblaba entre los dedos de Rubén como si dudara en cumplir su propósito. Era una llama pequeña, frágil, pero cargada de un significado profundo para un hombre que estaba a punto de enfrentarse con toda su historia, su dolor y su propia alma herida. Rubén sostenía el fósforo encendido sin apartar la mirada de la imagen de la Virgen María. Sus ojos, húmedos y enrojecidos, reflejaban una mezcla de rabia, tristeza y cansancio acumulado a lo largo de décadas. Era el rostro de alguien que había luchado demasiado solo, y había perdido más batallas de las que admitía. El viento soplaba suavemente, moviendo la llama como si intentara apagarla. Pero Rubén, en un acto casi desesperado, acercó el fósforo hacia el manto azul de la imagen. Su respiración era agitada. Su corazón golpeaba fuerte contra su pecho. Una parte de él quería seguir adelante con ese acto impulsivo. Pero otra parte, una parte pequeña, escondida, casi olvidada, temblaba de miedo, como si supiera que estaba a punto de cruzar un límite que no debía. En ese instante, una voz muy suave, casi inaudible, brotó de su interior. Una voz que él no escuchaba desde que era niño. Era la voz de su madre. «Hijo, María nunca te abandona». Rubén apretó los dientes. Sacudió la cabeza. Quiso ahogar ese recuerdo en lo más profundo de su mente. «No», susurró con furia y dolor. «Eso ya no existe. Nada de eso existe». Y aún así, la llama seguía temblando. Rubén dio un paso hacia adelante. Su sombra se proyectó sobre la imagen. El mundo parecía contener la respiración. Y lo que él no sabía, lo que no podía ver, era que justo detrás de él, Jesús permanecía en silencio, con los ojos llenos de una tristeza que ningún ser humano podría comprender completamente. Jesús no miraba la llama, no miraba la figura. Jesús miraba a Rubén. Miraba su corazón roto, su alma cansada, su dolor escondido detrás de años de rabia y silencio. Era como si el cielo entero se hubiera reunido en ese terreno baldío para presenciar el momento exacto en el que un hombre estaba a punto de destruir aquello que lo conectaba con lo más sagrado de su pasado. Rubén apretó la imagen con una mano y el fósforo con la otra. «Si de verdad existes», susurró, con la voz rota, «¿dónde estabas cuando la perdí? ¿Dónde estabas cuando me quedé solo?» El viento sopló más fuerte. La llama se inclinó, al borde de apagarse, pero no se apagó. Rubén sintió un estremecimiento. Un escalofrío recorrió su espalda.
Era como si una fuerza invisible intentara detenerlo, contenerlo, abrazarlo. Pero él la rechazó. «Tarde», gritó, con un dolor que llevaba años escondido. «Llegaste demasiado tarde». Y en un acto desesperado, acercó el fósforo al manto de la Virgen. La llama tocó la superficie. Un pequeño hilo de humo se elevó lentamente, como una serpiente delgada y gris. La madera comenzó a calentarse. El fuego, aunque tenue, empezó a extenderse. Rubén retrocedió y cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba. No era un temblor de frío, ni de miedo. Era un temblor de alma. Mientras el fuego avanzaba lentamente, iluminando la expresión serena de la imagen, Rubén sintió algo que hacía años no experimentaba. Culpa. Dolor verdadero. Un peso que aplastaba su pecho. Y entonces, sucedió. El viento cambió de dirección de forma repentina. La llama se elevó hacia arriba, intensificándose por un segundo, iluminando la figura de la Virgen como si brillara desde dentro. Y detrás de Rubén, la presencia de Jesús se hizo más clara, más fuerte, más real. Rubén no lo vio con sus ojos, pero lo sintió. Sintió que no estaba solo. Sintió que alguien lo observaba, no para juzgarlo, sino para llorar con él. Sus hombros se desplomaron. Su resistencia se quebró. Y por primera vez en muchos años, Rubén dejó escapar un sollozo profundo, doloroso, liberador. La imagen ardía lentamente. Pero no era el fuego lo que quemaba por dentro. Era el pasado. Era el abandono. Era la ausencia. Era la soledad que él mismo había usado como escudo durante décadas. «Perdóname», susurró sin darse cuenta. «No sé qué estoy haciendo». El cielo, cubierto de nubes grises, pareció volverse más pesado. El viento se detuvo. Todo quedó en un silencio extraño, casi sagrado. El fuego consumía la imagen. Pero algo invisible comenzaba a abrirse dentro de Rubén. Ese fuego no solo quemaba madera. Quemaba cadenas. Quemaba heridas. Quemaba años de oscuridad. Y aunque Rubén aún no lo sabía, el milagro acababa de comenzar. El silencio que hiela el alma. La noche había caído sobre San Miguel de los Ríos, y el viento frío soplaba entre las calles casi vacías, haciendo crujir las láminas viejas del galpón municipal donde trabajaba Rubén Gallardo. Dentro, solo se escuchaba el zumbido de una lámpara fluorescente y el sonido rítmico de las bolsas de basura moviéndose con el aire. Era un lugar silencioso, demasiado silencioso. Y, por primera vez en su vida, ese silencio comenzó a incomodar a Rubén. Rubén estaba sentado en una caja de plástico, mirando fijamente la palma de su mano quemada. La piel roja e irritada pulsaba al ritmo de su corazón. Más a él no importaba a dor física. Lo que realmente lo atormentaba era otra cosa. Era el recuerdo. La imagen que le había arrojado al fuego no dejaba de aparecer en su mente. Cada vez más nítida. Cada vez más cercana. «¿Por qué sigo pensando en esto?», murmuró, irritado, moviendo la cabeza como quien quiere expulsar un pensamiento. Pero no podía. Ojos. Eso era lo que lo perseguía. Ojos. No los suyos, no los del padre Ignacio, no los de su hijo Julián, sino otros ojos. Ojos que parecían mirar dentro de él desde el momento en que la llama tocó el borde de la imagen de la Virgen María. Rubén respiró profundamente, tentando recuperar o controle. «Es solo cansancio, eso es todo. Solo cansancio», insistió para sí, aunque su voz temblaba. Pero entonces, algo aconteció. Algo que fez o sangue dele gelar. Una de las bolsas negras, que estaba bien cerrada, se movió lentamente, como si alguien la hubiera rozado con los dedos. Rubén se puso de pie de inmediato. «¿Quién anda ahí?», gritó, mas su voz rebotó vacía entre las paredes de concreto. Nadie respondió. El silencio volvió, pero ya no era normal. Ahora era un silencio pesado, denso, como si alguien más estuviera dentro del galpón, respirando muy despacio. Rubén sintió un frío intenso recorrerle la columna y, por primera vez en años, su corazón de hombre duro titubeó. Caminó hacia una mesa vieja y encendió un cigarrillo con manos trémulas. «No puede ser, estoy exagerando», intentó racionalizar. Pero cuando dio la primera bocanada, escuchó algo detrás de él. Un susurro tan suave que parecía venir del viento, pero tan claro que le hizo soltar el cigarrillo. «Rubén». El hombre se quedó inmóvil. Su respiración se cortó. Ese no era el viento. Ese no era un sonido de la calle. Alguien había dicho su nombre. Su nombre. Volvió lentamente la cabeza, y lo vio. Allí, al fondo del galpón, donde la luz apenas alcanzaba, una figura alta se recortaba contra la penumbra. No se movía. No hablaba. Solo estaba allí,
observándolo. Rubén sintió como su garganta se cerraba. Porque no era la figura de un hombre común. No, era la misma presencia que él sintió cuando quemó la imagen. Un calor suave, pero firme, llenó el ambiente, desplazando el frío. Y, aunque la figura no avanzó, Rubén sintió algo estremecedor. No estaba solo. Nunca lo había estado. Alguien observaba. Alguien que vio todo. Alguien que conocía cada sombra y cada dor guardada dentro de él. Rubén retrocedió 2 pasos, con los ojos llenos de pánico. ¿Qué quieres de mí? Preguntó con voz quebrada. El silencio respondió primero. Y entonces, aquella presencia dio un leve paso hacia adelante. No amenazante. No violento. Pero sí inevitable. Rubén tragó en seco. Porque en ese instante entendió algo que nunca había imaginado. Quemar la imagen no había sido el final, sino el comienzo. E dentro dele, pela primeira vez en muitos anos, nasceu medo diferente. Medo que nao vina da rúa. Nem da vida, nem da pobreza. Vina do sagrado. Aquele silencio, nao era beicio. Era silencio que falaba. Era o silencio de Jesús, que tudo viu, e que agora se aproximaba. El encuentro que cambió todo. El galpón entero parecía contener la respiración. Rubén Gallardo, aquel hombre rudo que pasaba los días entre basura, ruido y cansancio, ahora estaba frente a algo que su mente no podía explicar, pero que su alma reconocía. La figura que se había recortado en la penumbra dio otro paso para frente, e a luz fraca da lámpada finalmente iluminó seu rosto. Nao era uma visao difusa, nem uma sombra confusa, era uma presença tao real que Rubén sentiu suas pernas tremerem. Era Jesús. No como una pintura, no como un vitral de iglesia, sino vivo, sereno, y con una tristeza profunda en los ojos. Una tristeza que parecía atravesar o propio peito de Rubén. Jesús no dijo nada al principio. Solo lo miró. Y esa mirada pesó más que cualquier palabra. Rubén sentiu o coracao bate forte, como martelo dentro do peito. Intentó hablar, pero la voz se rompeó. Él respiró fundo, tentando recuperar forcas, mas suas maos tremían demais. Señor, ¿por qué estás aquí, conmigo? Jesús deu mais paso, e a luz revelou algo ainda mais arrebatador. En seu rosto nao había odio, nao había reprobacao, había dor. Uma dor que vina do amor ferido. Rubén, su voz era suave, más firme, como vento que atravesa as montanas. ¿Por qué quemaste lo que ella representaba? Rubén baixou a cabeza inmediatamente, como se peso enorme tivese desabado sobre seus hombros. No sé, respondeu con a voz rouca. Yo solo estaba cansado. Enojado. Pensé que no importaba. Era solo una imagen. Jesús se aproximó a te ficar a pocos pasos dele. No era la madera lo que quemaste, dijo. Fue tu esperanza, Rubén. Tu fe. Tu historia con Dios. Esas palabras atravesaram a alma dele como rayo. Rubén apertó as maos, tentando controlar las lágrimas. Señor, han pasado cosas muy pesadas en mi vida. Cosas que nadie sabe. Yo pensé que tú ya no estabas, que ya no te importaba. Jesús inclinó a cabeza levemente, como que me escuta una confisa o antiga. Estuve cuando enterraste a tu papá, cuando perdiste tu casa, cuando tu hijo Julián se fue. Estuve, Rubén. Siempre estuve. Pero tu corazón colocó la mano sobre su propio pecho. Se llenó de basura más peligrosa que la que recoges cada día. Rubén levantó olar, finalmente encarando a Jesús como solos marejados. Entao, ¿por qué no hiciste nada? Preguntó, o hace como desabafo infantil. Jesús de paso lento e colocó a mao no hombro dele. O toque nao queimaba. Nao asustaba. Era quente, profundo, restaurador. Porque yo no entro donde no soy invitado, respondió. Pero cuando quemaste esa imagen, tu alma gritó algo que tu boca no dijo. Necesito ayuda. Rubén levó as duas maos ao rosto, chorando sen forca para se contie. Choraba como homem que guardou dor demais por tempo demais. Jesús os segurou pelos bracos, firme, mas con ternura. Rubén, no vine a castigarte. Vine a levantarte. Vine porque te caíste, y ya no sabes cómo volver a caminar. O galpao inteiro pareceu tremer cuando él continuó. Aún tienes un propósito. Aún hay luz para ti. Aún hay algo que salvar en tu vida. Rubén cayó de joelhos, como se o corpo inteiro desmoronase sob o peso da revelacao. Señor, yo no soy nada. Soy un basurero que destruyó lo poco que tenía.
Jesús se inclinó y levantó o rostro dele con delicadeza. Para mí, eres hijo. Y un hijo nunca es basura. Aquellas palabras partirán o coracao de Rubén en 1000 pedacos, mas foran pedacos que, finalmente, come carama se reorganizar, como si alguien estivese reconstruyendo todo por dentro. Por instante, o silencio voltou. Mas agora, não era silencio de medo. Era silencio de cura. Silencio que prometía recomeco. E Rubén, pela primeira vez en muitos anos, murmuró algo que achaba que jamás diría nuevamente. Señor, quédate conmigo. No quiero seguir solo. Jesús sorrió. Sorriso pequeño, simples, mas que iluminó todo o galpao. Siempre estuve aquí, Rubén. Solo necesitabas abrirme la puerta. El milagro que nadie esperaba. Rubén aún seguía de rodillas en el suelo del galpón, con el corazón latiendo fuerte, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Jesús permanecía frente a él, con esa luz suave que no venía de ninguna lámpara, sino de su propia presencia. La atmósfera había mudado. O frío janao dominaba o lugar. Había calor leve, silencioso, que tracia paz. Rubén limpió sus lágrimas con la manga sucia de su uniforme, apenado. Señor, yo no tengo nada para ofrecerte. Nada. Mira dónde vivo. Mira cómo estoy. Soy un hombre roto. Jesús se acercó lentamente y extendió su mano hacia él. Rubén, lo que tú llamas nada, es exactamente donde yo comienzo a trabajar. Cuando un corazón se rinde, ahí sucede el verdadero milagro. Rubén respiró fundo, ainda incrédulo, mas algo dentro de él ardía, no como fuego que queimó a imagen, mas como calorbón, que él janao sentía había anos. ¿Un milagro, para mí? Preguntó con a voz basa, huase temendo acreditar. Jesús se ajoeló diante dele, o rei do ceu se ajoelando diante de elixeiro, e colocó a mao sobre o peito de Rubén. No mesmo instante, una onda de calor atravesó o corpo dele. Rubén arregaló os solos. Sentiu como si alguien tivese ascendido una chama dentro dele, una chama que nao queimaba, curaba. Aquí lo tocó lugares que él mesmo tina enterrado, dores antigas, magoas profundas, lembranzas que él nunca contó a ninguém. Imágenes comenzaron a pasar por su mente rápidamente, como si Jesús estuviera sanando cada herida. El día en que su padre murió y él se quedó sin rumbo. La noche en que Julián, su único hijo, salió de casa gritando que nunca volvería. La humillación de perderlo todo. Asolidado de dormir no galpao, cercado de lixo e silencio. E o peso eterno de acreditar que Deus o había abandonado. Jesús, con la mano firme sobre su corazón, dijo: Rubén, no estás solo. Nunca lo estuviste. Voy a devolverte lo que te robaron. Voy a levantarte. Voy a tocar lo que nadie más pudo tocar. As lágrimas descerán fortes, mas no eran de desespero. Eran de libertacao. Rubén sintió algo mudar físicamente dentro de él. Adorno peito que él carregaba había anos. Desapareció. Aquel peso sufocante, que o facía sentir que respiraba metade do ar que precisaba, sumió. O coracao dele bateu un maíz leve, maíz libre, como si tivese sido desamarrado por dentro. Señor, ¿qué hiciste? Dice Rubén, ofegante. Jesús retiró lentamente a mao e Rubén percebió algo brillando na palma de él. No era fuego, no era luz común. Era algo vivo. Sané tu corazón, respondió Jesús. Pero el milagro no termina aquí. Rubén tentó se levantar, mas sus pernas fraquejaram. Jesús o seguró pelos bracos e o ergueu con una facilidad serena. Voy a devolverte a Julián, dijo Jesús. Voy a restaurar tu hogar. Voy a llenar este lugar de vida. Porque tú, Rubén, fuiste llamado para algo que aún no comprendiste. O me regaló o solos, séme entender. ¿Mi hijo? Pero, Señor, él me odia. No va a volver. Jesús sorrió de leve, como olar que atravesea o imposible. Tú hiciste lo que no debías, quemaste lo sagrado. Pero yo haré lo que nadie puede. Voy a encender lo que estaba muerto. De repente, un sonido rompió el silencio. Era como si el viento hubiera entrado en el galpón, pero no había puertas abiertas. Las bolsas de basura se movieron levemente. La luz parpadeó. Y entonces, Jesús dijo: Rubén, hoy comienza tu nueva vida. O galpao inteiro ficou iluminado por una luz suave, dourada, que parecía caer do alto. Rubén respiró fundo, sintiendo algo que no sabía nomear, mas que finalmente LH devolvía esperanza. Jesús dio un paso atrás, pero su presencia seguía llenando el lugar.
Y en ese instante, Rubén supo, no apenas acreditó, soube, que milagre real había acontecido. No era apenas o coracao dele que tinha sido curado. Era a historia dele. Era a alma dele. Era o destino dele. E Rubén, como son los sellos de luz, murmuró: Gracias, Señor. Gracias por no rendirte de mí. Jesús lo miró con ternura. Aún falta lo más importante. Prepárate, Rubén. Lo que viene, transformará todo. Mensaje final para tu corazón. El galpón volvió a quedar en silencio, pero un silencio diferente. No era oscuro, ni frío, ni pesado. Era un silencio lleno de presencia, como si cada rincón estuviera respirando junto a Rubén. Jesús permanecía allí, de pie, observándolo con esa mirada que no condena, que no humilla, que levanta. Rubén sentía algo que hacía años no experimentaba: paz. Una paz tan profunda que parecía envolverle el alma como un manto cálido. Jesús dio un paso más cerca y dijo suavemente: Rubén, no vuelvas a creer que eres basura. Tú vales más que todo lo que el mundo quiso hacerte sentir. O me engoliu en seco, e lágrimas silenciosas descerán novamente. Por muitos anos ele viveu acreditando que seu destino era sobreviver entre sacos de lixo, noites frías e lembranzas quebradas. Mas agora, algo tinha mudado dentro dele. Jesús continuó: Yo te vi cuando pensaste que ya no había sentido en tu vida. Te vi cuando dormiste solo en este galpón. Cuando te prometiste que nunca más ibas a confiar en nadie. Cuando gritaste en silencio pidiendo ayuda, aun sin decirlo con tu boca. Rubén baixó a cabeza, tocado profundamente. Señor, no sabía que seguías conmigo. Nunca me fui, respondió Jesús. Solo estabas mirando hacia otro lado. Las palabras entraran fundo, como una cura que se espala de vagar, más con certeza. Jesús entonces levantó su mano y señaló hacia la puerta del galpón. Tu historia no termina aquí. Lo que hiciste hoy, aunque estuvo mal, abrió una puerta para que yo pudiera entrar donde tú me habías cerrado. Rubén respiró fundo, y su voz sayubasa, quebrada. ¿Y qué quieres que haga ahora, Señor? Jesús se acercó y puso ambas manos en los hombros de Rubén, como un padre que guía a un filo que finalmente volta para casa. Quiero que vuelvas a caminar. Quiero que levantes la cabeza. Quiero que busques a tu hijo, Julián. Yo ya estoy trabajando en su corazón. Rubén arregaló solos, sorpreso. Él volverá más pronto de lo que imaginas, dijo Jesús con firmeza. Cuando un corazón se entrega, todo comienza a ser restaurado. Una luz suave, quase imperceptible, comenzó a envolver Jesús. Rubén percebeu que él estaba prestes a partir, e seu coracao apertou, não de tristeza, mas de reverencia, como alguien que testimuna o sagrado e mal consegue acreditar que foi escolhido para isso. Jesús, antes de desaparecer por completo, deixou sus últimas palabras. Rubén, recuerda esto. Nadie que me busca queda sin respuesta. Nadie que me llama queda desamparado. Nadie que está caído queda en el suelo cuando abre su corazón. Él extendeu a mão como quem faz convite eterno. Tu vida comienza hoy. A luz brilhou por instante, quente, suave, viva. Então se desfez como o amanecer que surge após uma longa madrugada. Rubén ficou ali, sozinho, mas pela primeira vez, não se sentiu só. Ele respirou fundo, ensubou o rosto como antebrazo e murmurou: Voy a cambiar. Voy a honrar esto. Voy a pelear por mi hijo. Voy a caminar contigo, Señor. En aquel momento, sem anjos, sem música, sem prodigios externos. Aconteceu o maior milagre de todos. O coracao de Rubén Gallardo, o lixeiro esquecido, reacendeu. Voltaba a batenao só por sobrevivencia, mas por esperanza. Por propósito. Por fe. Esa é a mensagem, para voce que está ouvindo agora. Nunca es demasiado tarde para volver. Nunca hiciste algo tan grave que te impida ser perdonado. Nunca te hundiste tanto que Jesús no pueda levantarte. No estás solo. No lo estuviste. Y no lo estarás. Hoy, así como Rubén, tu vida también puede começar de nuevo.